Al iniciar el estudio del libro del Éxodo, se abre una ventana celestial de 6 semanas, que es equivalente al estudio de las primeras 6 porciones del Sefer Shemot. A este ciclo de 6 semanas se le llama Shobabim, que justo son las siglas de las primeras 6 parashiots del Éxodo: Shemot, Baerá, Bo, Beschelach, Yitro y Mishpatim. Cuando se toma con seriedad el estudio de esta sección, la persona que lo hace mantiene abierta una ventana celestial, no solo por las 6 semanas únicamente, sino que la ventana continúa abierta 2 semanas más, agregando así las parashiot Terumá y Tesabé, a los que se agrega la palabra Ta, que significa lugar. La palabra Shobabim en hebreo significa irresponsable, y se define así a un adolescente o a un niño travieso. Jeremías 3:14, convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor. Shubu, Banim, Shobabim, Neum Adonai. Durante el estudio de estas 6 a 8 porciones, vemos en lo literal y textual la historia del éxodo de Egipto, pero en el sentido sad. El misterio de la escritura. Se trata de un código de la apertura de esta ventana celestial, un código que nos lleva a tener una redención personal. Es en la conciencia que despiertas al estudiar estas porciones, donde te defines si realmente eres o no pueblo de Dios, pues en estas porciones se define si eres hebreo o no lo eres, si en el reino venidero entrarás en el paraíso o habitarás entre las naciones de la tierra. En estas 6 a 8 semanas se define tu destino, si entrarás en la inmortalidad o estarás en la última purificación. Todas las herramientas utilizadas por Moisés en el Éxodo están dispuestas para ser utilizadas por nosotros en estas 6 a 8 semanas para lograr nuestra redención y la de nuestros seres queridos, pues la concentración en el estudio de estas parashiot nos van a ayudar de varias maneras. Acercarnos más a nuestro verdadero ser, liberarnos de cargas negativas, no perder la conciencia entre lo que Dios dice y lo que yo quiero, saber evitar el trato injusto a los demás y cumplir los últimos 6 mandamientos, encontrar el equilibrio entre nuestra religiosidad y nuestra sexualidad. Al estudiar el Shobabim, lo primero que se va a redimir en nosotros son las áreas de nuestra vida en las que hemos desperdiciado nuestra energía en medio de las tinieblas. Entonces este periodo de 6 a 8 semanas es una apertura divina que nos da la oportunidad de invocar todas las señales, prodigios y maravillas que se describen en estas primeras 6 porciones para utilizarlas con el propósito de ser y de pertenecer al pueblo elegido de Dios, su familia. También el estudio de estas 6 a 8 porciones nos ayudan a identificar qué tipo de persona soy delante de Dios y de los demás, a sentir vergüenza por nuestra conducta y comportamiento, a decidir si quiero o no quiero ser parte de la familia de Dios, a saber comprometerme y cumplir en mis decisiones. Durante este periodo, tú te conviertes en el Moisés de tu propia vida y de la vida de tus seres queridos, recordándote a ti mismo la voluntad de Dios en cada situación y declarándole a tus seres amados que Dios está con ellos y Él es quien los guía. Shobabim es un periodo para monitorear tu conciencia y atender las necesidades espirituales de tus seres queridos rumbo a la redención, y el resultado de esto es que Dios te hable cara a cara y que habite en medio de tus seres amados. Los hijos de Israel cayeron en esclavitud, así como nosotros hemos tenido sufrimientos por irresponsables, por actuar como niños traviesos, buscando la satisfacción inmediata, pero ahora tendremos la oportunidad de ser rescatados. Entonces, se trata de comenzar el trabajo de liberación de las prisiones que tenemos en nuestra vida. Durante estas 6 a 8 semanas, tendremos la oportunidad de la redención para cada área de nuestra vida que está sometida a algún padecimiento o sufrimiento. La historia del Éxodo representa la liberación de cada persona, que viene siendo la redención para la humanidad, porque cada personaje y cada escenario del Éxodo representa un aspecto de la realidad humana. La libertad de Israel representa un aspecto de la realidad humana. La libertad de Israel representa la liberación del alma y del cuerpo. El alma prisionera se refleja en el tikún que hace Moisés sobre las obras que había hecho José en Egipto. El alma liberada se deja ver en el paralelismo que tiene Moisés con Jacob, como por ejemplo, Dios habla con Moisés cara a cara, y Jacob vio a Dios cara a cara, y fue liberada su alma. En el libro del Génesis, los personajes van cambiando: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. En el libro del Éxodo, todo gira en torno a la relación de Dios con Moisés únicamente.
En el nombre hebreo de Moisés, viene implícito el nombre más común de Dios. El nombre Moshe se escribe con las letras hebreas, Mem, Shin, Hei. Si invertimos el orden de las letras, Hei, Shin, Mem, aparece el nombre, Hashem. Lo cual nos demuestra que Moisés trae el prestigio de Dios, su luz, sus virtudes, lo cual nos dice que, así como Moisés personificaba la luz de Dios, también nosotros podemos personificar la luz de Dios entre nuestros seres amados. Por su parte, los hijos de Israel representan el alma hebrea, que se divide en tres partes: los Kohanim, los levitas, los israelitas, que vienen siendo el Ruach, la Nefesh, la Neshama, que representan el cerebro, el corazón, el hígado. Por eso, cuando leemos la historia de Israel, estamos leyendo la historia del alma en el cuerpo. Egipto, cuyo nombre original es Mitzrayim y significa estrechez, hace referencia a las limitaciones del cuerpo y del mundo físico. Por eso, cuando leemos que Israel está esclavizado en Egipto, en el nivel espiritual, se está haciendo referencia a que el alma está atrapada en el cuerpo y el cuerpo está atrapado en el mundo físico. Faraón es Paro, puesto al revés, es Orpa, que significa nuca y representa el Yetzer Hará, la inclinación al mal. La esclavitud representa el sufrimiento de las personas que viven en un letargo espiritual. Los prodigios, señales y maravillas representan la presencia del Creador revelada en la vida de aquel que guarda Torá, porque esto solo lo vive aquel que sigue la instrucción de Dios. La familia de Moisés representan el soplo de vida que busca lo espiritual y se resiste a la esclavitud. Pero, ¿por qué Israel tuvo que formarse como una nación, estando en el exilio y en medio de la esclavitud? Hechos 7:6-7, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Pero veamos el origen de todo este proceso que llevó a Israel a terminar en esclavitud. Génesis 15:10-13. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. La clave de todo está en el texto hebreo del versículo 12, que dice: Bo, Shemesh, Napala, Tardema, Nai, Eima, Gadola, Haseka, Napal, Al. De este último párrafo, veamos el significado, palabra por palabra. Nai significa he aquí, Eima significa pavor, terror, espanto, un ídolo. Godola significa grande de edad, más viejo, insolente. Haseka significa tinieblas, oscuridad, miseria. Napala significa caer, mentira. Al significa encima. Si unimos el significado del versículo 12, dice así: al entrar el sol por el este, una mentira aletargó a Abraham. He aquí, un ídolo insolente, miserable, mentira encima. Abraham sintió que sus descendientes no resistirían caer en idolatría, pues él venía de un entorno idólatra en Mesopotamia, y sabía lo fuerte que es eso, y le entró el temor y la duda, y no quiso sellar, y tuvo que venir otro fiador a sellar el pacto. Esa fue la duda de Abraham, que desencadenó en la esclavitud de los descendientes de Abraham en Egipto, y esto llegó hasta la consecuencia del sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario para pagar justamente la profanación del pacto. Pero parece que la historia da un brinco de cuando llegan a Egipto como una familia de 70 personas y se instalan en la región de Gosén, a cuando ya aparecen siendo sometidos por Faraón. Pero, ¿dónde estuvo el pecado que los llevó a la esclavitud? El abuso faraónico es consecuencia no solo de que Israel ya era un pueblo y se multiplicaba grandemente, tiene que haber algo más. Éxodo 1:5-7. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados, y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La situación, además, implica de que Dios prometió bajar a Egipto con Israel. Génesis 46:3-4. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos.
Entonces el plan original al bajar a Egipto era ir con la protección de Dios. Pero, ¿por qué se retiró la presencia de Dios de ellos? Porque cometieron el pecado de José. ¿Cuál fue el pecado de José? Malaquías 2:9-12. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente, el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel, y en Jerusalén, se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Dios que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Dios cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Los hijos de Israel se comenzaron a casar con egipcios, y eso los llevó a profanar el pacto con Dios, y ahí es donde Dios se alejó de ellos, y ellos comenzaron primero a ser esclavos de su concupiscencia. Decimos que es el pecado de José, porque José se casa con la hija de un sacerdote egipcio, sacerdote de la deidad llamada On, profana el pacto y luego hace esclavos a los egipcios. Entonces vienen sus hermanos y hacen exactamente lo mismo, se casan con hijos de deidades extrañas. La presencia de Dios se aleja de ellos y se quedan sin la protección divina y se vuelven esclavos de los egipcios. La enseñanza que nos debe dejar todo para nuestra vida es que cuando las circunstancias te hacen cambiar de lugar o de medio, no importa el nivel espiritual del lugar a donde vayas o qué tan bajo pueda estar ese medio o lugar. Espiritualmente hablando, la protección de Dios va a ir contigo para darte seguridad y estabilidad. Pero si tu comportamiento viola el pacto de Dios, Dios se va a alejar de ti y te quedas sin su protección divina, y terminarás sometido al medio y lugar a donde llegaste. Ahí está el antecedente. Ahora entrando de lleno a lo que es Parashá Shemot, el título significa nombres, y es que la porción inicia enlistando los nombres de los descendientes de Jacob que bajaron a Egipto, cada uno con su respectiva familia. Y de esta manera, la Torá nos regresa 400 años para ponernos en contexto y para entender que el título de Éxodo, en realidad, es un regreso o retorno, pues realmente, la historia trata más que de la salida de Egipto, se refiere más al regreso a la tierra prometida, porque el origen de Israel no es Egipto, el origen de Israel es la tierra prometida, son los hijos de Israel, y la tierra de Israel. Pero aquí viene algo curioso. El libro se llama Shemot, que significa nombres, y pensamos, porque inicia refiriéndose a los nombres de los hijos de Jacob, pero de ellos se habla solamente en 3 versículos. Entonces, ¿por qué todo el libro se llama nombres? Porque en realidad se trata de un código que hace referencia a los 72 nombres de Dios que justo se revelan en este libro. Particularmente, Parashá Shemot nos habla de la historia del nacimiento de Moisés, su llegada a la familia real de Egipto y cómo sale huyendo, hasta ser llamado por Dios para ir a liberar a su pueblo. Esta Parashá es una cátedra de liderazgo y nos muestra la herramienta básica que Moisés utiliza para lograr el objetivo que Dios le ordenó cumplir. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Algo similar sucede con el Mesías. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí vemos a los 2 libertadores en una situación similar, ven el sufrimiento de su pueblo, la diferencia está en la forma como reacciona cada uno. Los 2 buscan la justicia, pero en la forma está el fondo. Moisés toma la justicia por su propia mano. El Mesías les enseña la justicia a la gente. Ambos son empáticos. Los 2 tienen la misma motivación, el punto está en la mentalidad. Moisés actúa motivado por los impulsos de su carne. El Mesías actúa motivado por su espíritu. Esto es una gran lección en los tiempos de dolor y de sufrimiento que se viven, pues si bien es cierto que hay que ayudar al que tiene necesidad y compartir las bendiciones con el necesitado, también debemos demostrarle cuál es la salida a su situación. Por eso la Biblia dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 40 años después, Moisés regresa a Egipto para mostrarles a los hijos de Israel al Dios que vive y el poder que tiene, para que sean los hijos de Israel los que decidan salir de Egipto y regresar a la tierra que les pertenece.
Yeshua hace exactamente lo mismo, al comenzar su ministerio, convoca a la gente a regresar al pacto, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces cuando Dios te muestre la necesidad de alguien, y te compadezcas de él, ayúdale a suplir su necesidad inmediata, pero enséñale Torá, para que no siga pasando necesidades. Y ya para concluir, es importante señalar algunas cosas que Parashat Shemot nos revela en el libro de Shemot, en Shabbat Shemot, para quienes aseguran que la Biblia, y especialmente el Antiguo Testamento, no le da un papel relevante a la mujer. Debemos aclararles que los primeros héroes de Israel son mujeres, heroínas. Las parteras de Egipto, Jocabet, Miriam, Genut Mire, y Séfora. La redención está ligada por naturaleza al Shabbat. Dios saca al pueblo de Egipto y lo aparta para él. En Shabbat hace exactamente lo mismo, Dios saca al pueblo del mundo y lo aparta para él. La enseñanza tradicional habla del Mesías ben Yosef y del Mesías ben David, las dos manifestaciones del Mesías, por el paralelismo que el Mesías tiene con estos personajes, pero poco se habla del paralelismo que el Mesías tiene con Moisés y con Jacob al mismo tiempo. A Jacob lo persigue su hermano para matarlo. A Moisés lo persigue Faraón, que era como un hermano para él. A Yeshua lo persiguen sus hermanos judíos para matarle. Jacob llega a un pozo y ayuda a una mujer, Raquel. Moisés llega a un pozo y ayuda a una mujer, Séfora. Yeshua llega a un pozo y le muestra la salvación a una mujer, la samaritana. Jacob se presenta con Faraón sin pretensiones. Moisés se presenta con Faraón sin pretensiones. Yeshua se presenta con Satán, con Caifás, con Pilatos, y con Herodes, sin pretensiones. Jacob ve a Dios cara a cara. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Yeshua conoce al Padre cara a cara. Hoy, con el inicio del estudio del Éxodo, y si tú así lo quieres, comienza también tu camino hacia la redención, no solo de tu vida, sino de tu alma, y de tus circunstancias y situaciones, porque para Dios no hay nada imposible, y al que cree, todo le es posible. Así lo dice Dios en su palabra, y en su palabra, y solo en su palabra, está su presencia. Shabbat Shalom.